Hola hermanos, Dios les bendiga. Estoy muy contenta de poderles saludar a través de este medio, esperando en Dios todos se encuentren bien y pronto volvernos a reunir, ya que los extrañamos mucho. Les voy a estar leyendo un salmo, es el Salmo 32:8, nada más vamos a estar leyendo el versículo 8. Dice así la palabra de Dios: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Ahora todos vamos a prepararnos para adorar a Dios en un mismo sentir. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu
Dios te bendiga. Qué bueno que pudiste conectarte en el día de hoy para estudiar juntos la palabra de Dios una vez más. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que el Señor puso en mi corazón y que es de mucha importancia y es sobre los nombres. Más adelante vamos a ver cómo o qué tiene que ver esto con lo que hemos estado hablando en el pasado. Los nombres tienen mucha importancia para Dios. Todo en la creación tiene nombre. La idea de que existan los nombres es parte del plan de Dios. Como todos sabemos, ¿verdad? Quizás en alguna ocasión o hemos estado en la iglesia o nosotros mismos en la Biblia hemos leído en el libro de Génesis cómo fue que ocurrió todo lo que vemos, cómo fue que existió lo que se llama la creación. Y en el libro de Génesis, Dios estipuló que Adán fuera el que le pusiera nombre a todo lo que existe, a las plantas, a los animales. Y nosotros mismos ahora en día tenemos nombres. Hay otros relatos también en la Biblia en que vemos que los nombres también son de mucha importancia. Y uno de esos relatos es en la historia de Daniel. Cuando él fue llevado cautivo a Babilonia, vemos que le quisieron cambiar el nombre de un nombre bíblico a un nombre pagano, a él y a sus amigos. Es porque Satanás sabe el significado que tienen los nombres y que tienen peso cuando se pronuncian, tanto en personas como en los nombres de Dios. Otros nombres que fueron cambiados también en la Biblia son, por ejemplo, el de Abraham fue cambiado a Abraham, el de Jacob fue cambiado a Israel, el de Saulo vemos que después se comenzó a llamar Pablo. Un nombre identifica a la persona. Mi nombre me identifica a mí, tu nombre te identifica a ti. Y a veces las personas escogen nombres para sus hijos porque les gusta cómo suena, no necesariamente porque les guste el significado que tenga el nombre. A veces hay personas que nombran a sus hijos y el nombre representa algo negativo. Toda la vida ese niño o niña va a tener que vivir con el significado negativo, esa asociación que tiene el nombre de ellos. Cuando Johan iba a nacer, mi esposo y yo quisimos nombrarlo con algo que tenga que ver con la Biblia o algo que tenga que ver con nuestras creencias en Dios. Buscamos en un libro de nombres que me regalaron y es donde vimos el nombre de Johan, que es alemán y su significado es músico espiritual. Después pasaron los años y supe que Johan también es Juan en español. Y otro significado que tiene es gracia de Dios. Qué bueno que el nombre de él está asociado con algo positivo y no algo negativo. ¿Por qué le hablo de todo esto? La semana pasada estábamos hablando de la importancia de aprender más de Dios a través de la Biblia y conocerlo más. Cuando leemos la Biblia podemos ver y comprender los atributos de Dios. Y esto nos llevará a alabar y a engrandecer, a magnificar el nombre de Dios. ¿Por qué es tan importante hablar o pronunciar lo bueno que es Dios? Porque le he estado insistiendo en esto, de que es necesario pronunciar, es necesario hablar. Porque lo que hablamos o pronunciamos tiene poder o tiene peso en lo espiritual. Vaya conmigo ahí en el libro de Proverbios. Vamos a estar leyendo el capítulo 18, versículos 20 y 21. Proverbios 18, versículos 20 y 21. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. ¿Amén? Ok, dice ahí, Proverbios 18, 20. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama
comerá de sus frutos. Leíamos ahí en el versículo 20 que del fruto de la boca. Aquí fruto significa lo que sale de tu boca. Acuérdense que hay un versículo en la Biblia que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que tú tienes en tu corazón es lo que vas a hablar. También ahí en el versículo 21 dice que se saciará. Dice que nos saciaremos. Bueno, está en el versículo 20. Se saciará del producto de sus labios. Esto significa que es lo que te va a alentar. De eso te vas a llenar y es lo que te va a estar alentando. Es lo que te va a sustentar. Es lo que te va a llenar. Lo que salga de tu boca. Cuando aprendemos sobre los nombres de Dios, comprendemos más de Dios, aunque tal vez nunca comprendamos todo. Nunca llegaremos a comprender todo, pero sí podemos ir aprendiendo un poco más y más y más de Dios. Dios ha revelado un poco de sí mismo y esos son sus atributos, lo que nos ayuda a conocerlo más, a confiar más en Él y a adorarlo más. Ahí mismo donde estábamos leyendo, pero un poco antes, en el versículo 10, Proverbios 18:10, dice, torre fuerte es ¿el qué? El nombre. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Pudo haber dicho, torre fuerte es Jehová. O pudo haber dicho, torre fuerte es Dios. Pero dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque sus nombres tienen valor. Porque los nombres de Dios explican mucho. Así como el nombre de una persona revela mucho de sí mismo, también los nombres de Dios revelan mucho de quién es Él. En la Biblia hay más de 80 nombres diferentes que se refieren a Dios. Más de 80 nombres. La Biblia pudo haber dicho solamente Dios, Jehová, Padre, Cristo, Espíritu Santo y ya. Y con eso sabemos que se refiere a Dios. También otra palabra que se usa mucho en la Biblia es Señor. Pero hay más de 80 nombres diferentes que se refieren a Dios. ¿Por qué habrán tantos nombres para Dios? ¿Por qué habrán tantos nombres en la Biblia? Diferentes, pero hablan de un solo Dios. Es porque cada escritor tuvo una experiencia personal con Dios y Dios inspiró a cada uno de ellos y les dio un nombre específico. Y cada escritor entendió un poco más de cómo es Dios. En cada situación diferente que enfrentaban ellos pusieron lo que era Dios para ellos en esos momentos. Si Dios proveyó, ellos pusieron un nombre que significa proveedor. Si Dios consoló, ellos pusieron un nombre que significa consolador. Y cuando juntamos todos los nombres o las descripciones de estos escritores, podemos ver un poco más del carácter multifacético de Dios y todos sus maravillosos atributos. Un nombre no contiene completamente quién es Dios. Por eso es que no hay nada más un solo nombre, porque Dios es tan grande, tan inmenso, que tienen que haber varias descripciones de Él. Un nombre del cual vamos a hablar hoy en este estudio es el de Elohim. Elohim. Quizá usted lo haya escuchado en algún momento, ya sea en una canción o escrito en una iglesia como nombre de esa iglesia. ¿Y qué significa Elohim? Cuando ha visto usted ese nombre, sabe que es un nombre bíblico, pero ¿qué significa? Algunos piensan que es un lugar, pero no. Elohim es una palabra hebrea que se refiere al único Dios verdadero, el que tiene toda la fuerza y poder.
todas las naciones que rodeaban a Israel tenían sus propios dioses y sus propias historias o relatos de cómo surgió la creación. Israel reclamó tener un solo Dios que no solo creó todo de la nada, sino que también gobierna sobre toda la creación. Elohim es frecuentemente usado en la Biblia. Aunque quizá usted no lo vea en su Biblia, no vea el nombre Elohim y quizás se pregunte, ¿pero por qué? ¿Por qué no vemos que la Biblia diga Elohim? Es porque acuérdese que dijimos que es una palabra hebrea. Si usted busca una porción de las escrituras en hebreo, va a ver Elohim muchas veces escritas ahí. La primera vez que vemos o que aparece Elohim en la Biblia es en Génesis 1:1. Y yo creo que todos sabemos Génesis 1:1, así que vamos a decirlo todos juntos. ¿Listos? 1, 2, 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O quizás su versión diga, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Aquí donde dice Dios, esa palabra es Elohim en hebreo. Si usted busca en un ejemplar hebreo, va a ver que dice en el principio, Elohim creó los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué significa Elohim? Vamos a ver más a fondo qué es lo que significa. En el Antiguo Testamento solamente aparece unas 2,750 veces. Y lo que significa Elohim es un Dios supremo, un Dios todopoderoso, el más grande, el juez que sobrepasa, el soberano, el que tiene el máximo poder, el que no tiene restricción ni limitaciones. Quiero que leamos otro versículo donde se encuentra también el nombre Elohim. Si fuera que lo leyéramos en hebreo, en vez de decir Dios, diría Elohim. Vaya conmigo a 1 Samuel 17:45. 1 Samuel 17:45. Y si recuerda, la semana pasada hablé bien brevemente de la experiencia con David y Goliat. Y les dije, bueno, que si David hubiera tenido miedo al gigante Goliat, que si hubiera hecho caso a los soldados fuertes y grandes que le tenían miedo a él. Pero vamos a ver por qué David no le tuvo miedo a ese gigante Goliat. Leemos ahí en 1 Samuel 17:45 y dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre, aquí está esta palabra, nombre, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios. Aquí en hebreo no dice Dios, dice el Elohim de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Cuando David enfrentó al gigante Goliat, David pronunció con su boca a Jehová de los ejércitos. Y luego siguió explicando, dijo el Elohim, o sea, el soberano comandante de los ejércitos celestiales, el que no tiene restricciones, el que no tiene límites. Al usar el nombre Elohim, David demostró su confianza en el nombre majestuoso de Dios. David sabía que el nombre de Dios es grande y aprendió a confiar en el carácter de Dios desde una edad muy temprana. ¿Por qué? Porque Dios le había revelado su nombre. Si leemos ahí un poco antes, ahí mismo en 1 Samuel 17, pero ahora el versículo 34, vamos a empezar ahí. Y aquí estamos en la situación poco antes de que peleara contra el gigante Goliat, donde no lo querían dejar pelear porque
era muy pequeño y todos pensaban que no la iba a lograr. Pero ahí en el versículo 34, esto fue lo que David le respondió. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios. Aquí Dios, esta palabra, este versículo en hebreo, en vez de decir Dios, dice al Elohim viviente. Al Elohim, acuérdese lo que dijimos que es Elohim, al todopoderoso, al eterno, al máximo, al soberano Dios, a el juez. Ha provocado al Elohim, al todopoderoso. Entonces, David ya sabía quién era su Dios porque había tenido experiencias en que Dios le había ayudado cuando él pastoreaba en los campos. La palabra Elohim es plural. Habla de más de una persona. Y sabemos nosotros que Dios existe en 3 personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los 3 son un solo Dios. David escribía mucho de los diferentes nombres de Dios. Quiero que leamos un salmo corto en donde David se asombra de la grandeza de Dios, se asombra de lo inmenso que es el Señor y aún así nos mira a nosotros. Vaya conmigo al Salmo 8, por favor. El Salmo número 8. Amén. ¿Ya estamos ahí? Dice ahí, vamos a leer el primer versículo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu, ¿qué dice? Nombre. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Aquí David alabó a Dios después de mirar el cielo y admirar el sol, la luna y las estrellas. Nosotros cuando hemos leído el libro de Génesis, donde vemos cómo fue que Dios hizo la creación, nos damos cuenta de lo grande que es Dios, de lo inmenso que es Dios. Y aquí David está diciendo que él se maravilla de Dios y dice, realmente eres glorioso. Si sigue leyendo usted ahí mismo en el Salmo 8, va a ver que David describe las estrellas y la luna y las galaxias y dice que aún así Dios mira al ser humano y nos pone a nosotros por encima de la creación. Elohim también es trascendente y trascendente significa que está distinto a la creación que Él hizo. Antes del principio de la tierra, Dios ya existía porque Dios es eterno, pero Dios decidió crear el tiempo y el espacio. Decidió crear el tiempo y el espacio y es lo que nosotros conocemos como el principio. Elohim no solo es trascendente, sino también es inmanente, porque existe dentro del tiempo y del espacio y la materia. La palabra que usamos para describir inmanente es omnipresente. Quiere decir que Dios está presente en todas partes al mismo tiempo. ¿Y qué significa eso para nosotros? Que nosotros podemos estar tranquilos y confiados, porque aunque Dios es distinto a su creación y su trono está fuera del tiempo y del espacio, también Él
es inmanente, quiere decir que su presencia existe dentro del tiempo y del espacio y la materia. Él es omnipresente. Él está en todas partes al mismo tiempo. Él está ahí cuando más bajo te encuentres. Él está ahí cuando más alegre te encuentras. Él está ahí escuchando tus oraciones. Está ahí hablando a tu espíritu. Está ahí dirigiendo tus pasos, buscándote para platicar contigo. ¿Escogerás darle tu honra y gloria a Dios por eso? Dios quiere que lo conozcas personalmente y que tengas una relación con Él. Dios, por eso, se identifica con tantos nombres diferentes. Es para nuestra propia comprensión de su naturaleza multidimensional. Cuando tomamos un poco de tiempo y comprendemos sus nombres, nos encontramos cara a cara con Él. Eso nos lleva a amarle más y a confiar más en Él. Fíjate en lo bueno que es Dios. Él tiene un nombre para cada situación en la que tú te encuentres. Un nombre que tú puedes pronunciar para tu ayuda. Cuando entiendes ese nombre específico para la situación en que te encuentras, descubres el poder y la potencia y el privilegio que es decir ese nombre. Yo recuerdo que cuando era niña, mi hermana y yo nos gustaba cantar mucho una canción que escuchábamos en la radio. Y se me había olvidado la canción y la letra. Ya tantos años han pasado desde la última vez que lo cantamos. Pero al estar desarrollando este estudio, me vino a la mente las letras de este cántico y no pude evitar contener las lágrimas. Este canto dice así, dice: Dios, tú eres mi sustento. A mi vida eres aliento. Tu espíritu se deja sentir como el viento. La fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo. Mi provisión del cielo. El Dios que me desata y que refresca mi alma. Al pronunciar tu nombre, la tempestad se calma. Y luego el canto repite muchas veces repite Dios, Dios. Repite el nombre de Dios. Y la razón que después de tantos años me vienen lágrimas a los ojos es porque en esos años en que la cantaba con ella, la cantábamos porque nos gustaba la melodía, la cantábamos porque se oía muy padre las voces que hacíamos ella y yo. Pero ahora, después de vivir muchos años más, después de atravesar por varias circunstancias, por varias situaciones, problemas, he visto que cada una de las palabras de este canto, que en realidad menciona muchos nombres diferentes de Dios, han estado allí en cada momento en que yo he enfrentado luchas y pruebas. Ha sido mi provisión, ha sido mi sustento, ha sido mi aliento, ha sido el que me guía, ha sido el que calma la tempestad cuando pronuncio su nombre. Amén. Espero que en este día usted sepa la importancia que es el nombre de Dios. Sepa el poder que hay detrás del nombre de Dios y que usted tome interés para así seguir aprendiendo más de los diferentes nombres de Dios, que los estaremos cubriendo en lecciones futuras. Ya muy pronto estaremos hablando de otros nombres, así como el de hoy, que fue Elohim. A ver si se acuerda. ¿Qué es Elohim?
¿Qué significa Elohim? ¿Es un lugar? No. Es el todopoderoso, el soberano, el máximo, el eterno Dios, el que no tiene límites ni restricciones. Amén. Él está fuera de todo lo que nosotros podamos pensar, de la inmensidad de este mundo. Él está fuera, pero Él también está aquí, presente con nosotros. Amén. Oremos, cierre sus ojos ahí donde usted está y vamos a darle gracias a Dios porque Él es el Todopoderoso. Él es Elohim. Él es el gran yo soy. Te adoramos, Dios, y te bendecimos. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque eres el grande, el poderoso, el que nos ayuda, Señor. El que aunque seas muy grande, inmenso, Señor, aún ahí estás con nosotros, Señor. Aún tomas tu tiempo para platicar con nosotros, nos buscas, Dios, para tener una relación con nosotros. Y te agradecemos, Dios, en estos momentos. Te damos gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor, y queremos más de ti. Queremos buscar más de ti y aprender más de tus maravillosos nombres, Señor. En tu nombre, Jesucristo amado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu de Dios. Amén. Así, hermanos, pues hemos terminado el estudio de hoy. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.